Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera de Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a este video que corresponde a la semana 3 de su asignatura Prácticas Preprofesionales Docentes en el periodo académico 2024-2025. Como ustedes saben, esto de las prácticas profesionales es una parte muy importante en su formación porque a través de esas horas que ustedes pasan en centros educativos pueden percibir las maneras de actuar de los docentes que ya están en ejercicio para que aprendan de ello y también vayan modelando conductas y actitudes que son necesarias en el quehacer docente. Entonces, en esta asignatura para el día de hoy vamos a manejar esta agenda. Primero veremos un saludo y una bienvenida, una presentación de la clase que, como ustedes saben, hablamos de algunos casos prácticos del ejercicio profesional docente. Vamos a analizar algunas respuestas de los casos prácticos anteriores que ustedes me han podido comentar. Y luego veremos unos nuevos casos prácticos y pues también realizaremos unas indicaciones generales de las actividades que son su responsabilidad de acuerdo al cronograma. ¿Sí? Entonces, en este video vamos justamente a hablar de lo mencionado en la agenda, priorizando siempre el que usted pueda comunicarse conmigo, si bien en este espacio no lo haremos de manera síncrona, ya saben, por el tema de la emergencia energética en nuestro país, pero sí usted me puede dejar los comentarios aquí en la cajita de comentarios del YouTube o también a través del correo electrónico, la plataforma, en el foro Pregúntale al Tutor. Tenemos diversos espacios de comunicación, ¿no? Entonces, con esta frase vamos a empezar. Enseña siempre en el patio y en la calle, como en la sala y en la clase. Enseñar con actitud, con el gesto y la palabra. Esta frase de Gabriela Mistral nos lleva a reflexionar sobre la importancia del trabajo docente para todo aquel que nos mira. Porque nosotros enseñamos, sí, con nuestra planificación, con nuestra puesta en práctica del diseño curricular, microcurricular que realizamos cada día en nuestra clase, pero más que nada enseñamos con el ejemplo, enseñamos con la puntualidad, enseñamos con la responsabilidad, enseñamos con la actitud, con la sonrisa, con la proactividad, con la manera y la habilidad de resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, si un estudiante ve a un profesor diligente que cumple, que hace caso, que se esfuerza, que es una persona confiable, que es una persona ética, el estudiante va a actuar de la misma manera, ¿no? Entonces, siempre recuerden que existen diversas maneras de enseñar, pero nosotros enseñamos fundamentalmente con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el objetivo de esta clase, nosotros vamos a reconocer casos prácticos que pueden presentarse en el contexto educativo y vamos a analizar sus posibles resoluciones respetando la normativa legal y garantizando el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a empezar analizando unas respuestas de las estudiantes que han trabajado de manera asíncrona, como yo se los pedí, lo que me da garantía de que observaron el video. Así que felicitaciones a Ana Lucía Leines, a Gladys Jiménez, y aquí no se me ha cortado el nombre de la estudiante, pero que también puso su comentario. Entonces, ellas nos hablan respecto a los casos vistos en la semana 1. Entonces me dice, el problema que usted nos cita en esta escuela es prácticamente una realidad que muchas veces en el diario vivir de los sectores urbanos toca revisarlo, ¿no? Siempre vamos a tener estudiantes con dificultades de todo tipo y esto es algo que uno como estudiante docente debe ir vigilando porque en el momento en que nos toque tomar el papel principal debemos tener ya estrategias para mejorar esas crisis o por lo menos planes que nos ayuden a superar estos problemas. En mi caso, creo que como docente buscaría crear fondos para poder ayudar a los chicos de escasos recursos económicos y a su vez haría que los chicos que tienen recursos trabajen junto a ellos, ya que para mí es importante crear valores en todos los estudiantes para que siempre estén listos a presentar, a prestarse la mano y a ser empáticos. Esto es del caso que les ponía que en un aula de clase ningún grupo es totalmente homogéneo, ¿no? A veces hay grupos que hay estudiantes que tienen cero recursos económicos, otros que tienen unos recursos económicos limitados, otros que sí están en posibilidades de compartir. Entonces, para un profesor esto es
complicación en algunos casos porque no todos pueden tener el mismo material, que solicitamos a veces la colaboración de padres y hay papitos que no colaboran porque no tienen o porque no quieren. Entonces hay que como profesores ir observando en nuestros tutores que están a cargo de las prácticas de ustedes, qué estrategias ellos utilizan para lograr esta homogeneidad, al menos en los recursos que proveen a los estudiantes, al material, las lecturas, porque por ejemplo, Ministerio de Educación aún no envía los textos en el ciclo cierre, en la ciudad de Quito al menos no. Y mientras tanto, esos estudiantes, ¿con qué recursos trabajan? Entonces hay que proveer lecturas, hay que proveer información. ¿Y cómo? Si no hay luz y no pueden consultar en internet los estudiantes. Entonces es una encrucijada para el profesor y es un reto que debemos asumir. Entonces Ana Lucía nos propone hacer un fondo, de pronto no sé cómo lo autogestionaría, porque recuerde que tampoco tenemos permitido pedir dinero a los padres de familia, ¿no? ¿Qué nos dice la otra estudiante que no le he colocado el nombre? Buenas noches, estimada magíster. Considero que algunas de las estrategias que podemos utilizar son las siguientes: seguir capacitándonos en talleres sobre estrategias didácticas para diversidad, autoeducarnos con libros que tengan relación con la temática y problemática expuesta. Al momento de realizar las planificaciones, se debe utilizar materiales y recursos diversificados, tomando en cuenta temas y ejemplos relevantes para la diversidad. Por otro lado, se puede realizar informes regulares sobre el progreso de los estudiantes y exponerlos en una reunión de padres de familia. Además, se debe solicitar a la institución recursos adicionales para apoyar la diversidad y colaborar con otros departamentos como el DESE para abordar necesidades específicas. Claro, bueno, ya en cuanto a necesidades de aprendizaje, el DS de pronto a veces nos ayuda, ¿no? Pero en cuanto a recursos económicos, ¿cómo nos ideamos o de qué forma tratamos de apoyándonos quizá en los papitos que pueden un poco compartir o en otras instancias o en la institución educativa, cómo nos apoyamos para lograr homogeneidad en recursos para todos nuestros alumnos? Y Gladys nos dice al respecto de este mismo caso, ofrecer talleres y capacitaciones a los profesores para manejar la diversidad cultural en el aula, ¿sí? Puede incluir técnicas para adaptar el currículo y métodos de enseñanza a las diferentes realidades de los estudiantes, buscar y desarrollar recursos didácticos que sean inclusivos y representen las diversas culturas, ¿sí? Y revisar y ajustar la carga laboral de los docentes para evitar el agotamiento. Esto puede incluir la contratación de personal adicional y retribución de redistribución de tareas. Bueno, este es un sueño, ¿no? Que, que está súper bien la propuesta, pero depende, no depende de los profesores, ni de las instituciones, ni de los distritos, ni siquiera del mismo Ministerio de Educación. Depende mucho del presupuesto nacional para la contratación de más docentes y, por supuesto, ¿no? Que hubiera simplemente docentes que se dediquen a hacer docencia, inspectores que se dediquen a cuidar disciplina, secretarias que se dediquen a hacer el trabajo administrativo, y simplemente los docentes podríamos hacer de manera un poco más proactiva nuestro trabajo, pero estamos con todos los otros temas y pues hay que aprender a optimizar el tiempo para que los estudiantes no se atrasen, no se perjudiquen. Entonces, sí, concuerdo, la capacitación docente es fundamental para que todos tengan idea al menos de cómo organizar su tiempo y cómo autorregularse en las gestiones administrativas, en las gestiones de supervisión y también, por supuesto, en las académicas, que es nuestro principal cometido, ¿no? Respecto al siguiente caso, me parece que era de una escuelita del Oriente sobre la dificultad lingüística de los estudiantes que no lograban comprender en lengua española las asignaturas de ciencias, matemática, física, biología y química, me parece. Entonces vamos a ver qué nos dice Ana Lucía y Jamie. Jamie Cutiopala es la otra estudiante que también comentó, hizo su participación activa. Entonces aquí dice que
ya que usted menciona que la mayoría de estudiantes son bilingües y que tienen problemas en los contenidos de ciencias y matemática, pero yo en lo personal creo que el problema más fuerte que se presenta es la falta de acceso a Internet y a dispositivos móviles. Primero, tratar el problema de los estudiantes que tienen esta dificultad con los contenidos por el idioma, y creo que grupos de trabajo y de acompañamiento servirían como apoyo dentro y fuera de las clases. También como docente crearía una hora de estudio del idioma en el cual se realizaría ideas para trabajar en las diferentes materias. Me refiero a materiales didácticos en los cuales los estudiantes nos ayuden a identificar los diferentes recursos que vamos a utilizar. Respecto al acceso a Internet, creo que la institución debería contar con un laboratorio con acceso gratuito a Internet para que se pueda utilizar las horas libres o al finalizar las jornadas laborales, ya que muchos estudiantes por las distancias no pueden ir a sus casas y después volver, así como tener material descargado para trabajarlo en clase y no depender tanto del acceso a Internet durante las horas de clase. Perfecto, me parece una estupenda propuesta, Ana Lucía, y tenemos que tratar de siempre llevar como bandera que ojalá se pueda realizar cubrir esta brecha tecnológica que existe en nuestro país, sobre todo las zonas urbanas versus las zonas rurales, que en las zonas rurales, en varias zonas rurales de nuestro país, existe cero acceso a Internet y existe cero acceso a tecnología. Entonces, si es que eh, algo milagroso sucediera y, por ejemplo, el Estado invirtiera en tecnología para el sector rural y en redes de Internet, lo primero que habría que hacer es una alfabetización digital, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que si no han tenido nunca acceso y conectividad, ¿cómo van ellos, a las personas que viven o se están educando en la ruralidad, cómo podrían utilizar esto para la educación? Entonces, primero sería una alfabetización. Sin embargo, si es que existe la posibilidad de profesores empáticos, comprometidos, que de repente les toca trabajar en estas zonas rurales, o que son nativos de estas zonas y que ya se han graduado y regresan a trabajar en su comunidad, pues ellos saben el manejo tecnológico, y si cuentan con su equipo, pues sí es buena esta idea de tener ya descargado el material para poder trabajar sin depender de la conexión. Así que muy bien, Anita Lucía, eso, y también la comunicación es importante en cuanto al lenguaje, ¿no? Si los estudiantes solo entienden su lengua materna y y todavía no dominan el uso del español, pues recuerden que la Constitución marca el derecho de los estudiantes de aprender en su propia lengua. Entonces, más bien hay que propender a que haya profesores de ciencia y de matemática que se preocupen por o aprender la lengua de las escuelas bilingües, o que que las personas de la misma comunidad se sientan motivados para estudiar matemática y lengua y luego puedan regresar a su comunidad a enseñar en su propia lengua, ¿no? Muy bien, y Jamie en este caso nos dice que llevaría impreso imágenes llamativas o frases principales del tema en el idioma que predomina en el grupo de estudiantes con el fin de que entiendan la materia. Otra estrategia que podría aplicar es utilizar recursos naturales, materiales disponibles con la comunidad, con la finalidad de proporcionar un aprendizaje práctico, ¿sí? Perfecto, eso es lo que en realidad busca la educación, que sea contextualizada y que si yo estoy enseñando matemática, sea una matemática que les va a servir dentro del contexto en que los estudiantes habitan. Entonces, que sea una matemática, no sé si es una comunidad agrícola, pues que sea una matemática que le enseñe a invertir en semillas, en fertilizantes. Si es una comunidad de personas que se dedican a los textiles, en ciencias, buscar las maneras sostenibles de fabricar tela, hilo y demás. Entonces, es importante que siempre tratemos de contextualizar la enseñanza. ¿Sí? Entonces, bueno, para hoy les comparto este caso práctico y quiero que las personas que estén atentas viendo el video dejen el comentario y cómo usted resolvería este caso aquí en la cajita de comentarios del YouTube para poderlo analizar la siguiente clase. Aquí dice que existe una escuela fiscal llamada Sol Naciente
¿sí? Que en el 2023 tenía 80 estudiantes, que es una escuelita rural, y que en el quinto de básica había 80 estudiantes. Estaba situada en una zona rural de los Andes ecuatorianos. La escuela Sol Naciente enfrenta el desafío de la deserción escolar, la falta de oportunidades laborales en la zona y la necesidad de que los estudiantes colaboren en las tareas del hogar son algunos de los factores que influyen en la decisión de abandonar los estudios. Además, la distancia entre la escuela y las comunidades dificulta la asistencia regular a clases, más o menos como la pandemia, ¿no? Estudiantes que no pueden llegar a la institución, no hay tecnología, no hay motivación, ellos abandonan la escolaridad pese a que es un derecho garantizado por la Constitución, pero simplemente o no hay la motivación o no hay el apoyo de los padres y ellos se sienten más motivados, atraídos y de pronto obligados a cumplir con las tareas del hogar, la agricultura, la ganadería, la pesca, bueno, en el caso de esta escuela, no la pesca, porque dicen los Andes ecuatorianos, de pronto agricultura, ganadería y demás, ¿no? Entonces, es importante que usted analice qué haría. Si usted es profesor de esta escuela Sol Naciente, ¿cómo motivaría a los estudiantes? ¿Cómo sería garante del derecho de la educación de los niños y niñas de esta institución para evitar la deserción escolar? Entonces va a pensar y me va a poner aquí en la cajita de comentarios y probablemente lo comentaremos la siguiente clase, ¿sí? Vamos con el caso número 5. Aquí va a hablarnos de una edad educativa del milenio llamada Costanera. Las unidades educativas del milenio en el tiempo en cuando recién fueron construidas eran unidades educativas de alta tecnología, ¿no? Tenían proyectores, computadoras en cada aula, pantallas digitales en algunos casos, entonces vamos a pensar en este contexto. En el 2002, con el primero de bachillerato en una zona urbana con 400 estudiantes. En esta institución ubicada en una ciudad costera, los docentes se enfrentan al problema de violencia escolar. El bullying, las peleas y el consumo de sustancias son algunos de los comportamientos que afectan el clima escolar y dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje. La falta de personal especializado en orientación y consejería es otro de los desafíos que enfrenta esta comunidad educativa. ¿Qué hacer usted, qué haría usted como profesor en el caso de trabajar en la unidad educativa del Milenio Costanera y que sus estudiantes de segundo, de primero de bachillerato están cursando por esta etapa en la que no se respetan, en la que hay mucha violencia escolar, en la que hay acoso escolar de parte de unos versus otros estudiantes y pues está siendo bastante complicado enseñar debido a esto, ¿no? Entonces usted va a pensar, ¿cómo puedo hacer para solventar esto en mi aula sin sin interferir en los derechos de la libre expresión, sin herir susceptibilidades de otros niños, sin meterme en problemas con los padres de familia? ¿Cómo voy a lograr que paren, que frenen, que la violencia cese y que esto, por supuesto, repercute en que yo pueda dar mi clase tranquilamente? ¿Sí? Entonces, en esos dos nuevos casos, usted, si es que ve este video completo, ese es mi indicador de las personas que están viendo y están participando y están activas en la asignatura de prácticas, va a dejarme la manera en la que usted lo resolvería y qué opina de estos casos, ¿sí? Bueno, sobre el cronograma de prácticas, chicos, aquí tenemos en pantalla el cronograma de la semana 2 que ya pasó, que era aproximadamente del 5 al 8 de noviembre. Estamos en la semana 3 aproximadamente del 11 al 15 de noviembre, y usted tiene que realizar una descripción de la organización microcurricular por una hora clase del área de matemática, ¿sí? Tareas asignadas según disponga el docente orientador. Usted está trabajando para usted va a trabajar esto bajo el supuesto de que ya es un docente de educación básica y esto está ahí observando la clase de su tutora y vamos a centrarnos en las clases de matemática. ¿Sí? Entonces usted va a hacer una descripción de las tareas, de las actividades, dice, de la organización microcurricular. Entonces usted va a acordarse que el microcurrículo es la planificación diaria del docente. Y en este microcurrículo hay elementos curriculares que se relacionan entre sí.
contenidos, destrezas con criterio de desempeño, indicadores de evaluación, criterios de evaluación, estándares de calidad educativa, niveles de logro, metodología, actividades, recursos y evaluación. Entonces usted va a describir esta organización que tiene el profesor para la clase de matemáticas con estos elementos curriculares, ¿sí? Y además, pues va a hacer las tareas asignadas que le coloque el docente orientador. Para esta semana usted tiene que realizar 8 horas de práctica. Es más de lo que en una semana están dedicadas a las horas de matemática, ¿no? En educación básica media, por ejemplo, existen 6 horas de dedicación a la semana de matemática. Usted tiene que hacer 8 horas de práctica, pues también tendrá que ver 2 horas de otra asignatura, ¿no? La siguiente que le toque es lengua y literatura, entonces tiene que estar atento. Usted tiene que hacer un informe descriptivo de los documentos institucionales en el anexo 3 y en el anexo 5 va a ser una ficha de descripción de tareas, de las tareas semanales de, de esto que le menciono de la organización curricular. ¿Ok? Ya la siguiente clase veremos la semana 4, pero ahí está en pantalla lo que usted tiene que hacer. Ya le toca lo mismo prácticamente, pero de lengua y literatura. Y además aumentar el anexo 4, que es la plantilla de planificación, porque ya usted tiene que colaborar con su tutor orientador en realizar la planificación, ¿sí? Porque este es el momento en que usted aprende a planificar. Entonces ya va a decirle al tutor orientador, ¿me puede permitir ver la planificación de lengua y literatura? Y le va a hacer preguntas. ¿Y qué significa esto de ERCA? ¿Qué se hace en la experiencia? ¿Qué se hace en la reflexión, en la conceptualización, en la aplicación? Y entonces su tutor orientador le va a ir explicando y si no, pues usted rápida y perspicazmente va a observar qué hace en cada momento de la clase y va a aprender a planificar. Ojo, si usted no aprende en esta época, ya en esta misma quinto y sexto semestre, usted aprende las didácticas de las diferentes asignaturas, didáctica de la lengua, de la matemática, de la educación cultural y artística. Y las didácticas son el arte de enseñar, ¿sí? Pero para que usted pueda poner en práctica ese arte de enseñar, necesita saber planificar. Entonces, por eso ya es muy importante que usted vaya haciendo esto que le mencioné. ¿De acuerdo? Muy bien, listo chicos, de mi parte dejo de compartir, les agradezco mucho la atención y sobre todo que puedan observar completamente este video y que dejen los comentarios de cómo solucionarían los casos prácticos de esta semana. Si es que usted ha observado durante sus prácticas otros casos que le parecen interesantes que los comentemos en clase, pues me los deja ahí para ponerlos en la presentación de la siguiente semana y conversamos al respecto. Espero que ya los cortes no nos favorezcan, nos favorezcan a nosotros para poder vernos de manera síncrona el miércoles siguiente a las 9 de la noche, pero si no es así, de todas maneras estamos comunicados por este medio con la contingencia y por favor recuerden que sí, son momentos difíciles los que estamos viviendo, pero su educación no puede verse truncada por todos estos impases que está pasando en nuestro país, por el tema de naturaleza, el tema energético, el tema de la administración pública. No podemos nosotros jugar con el futuro de ustedes, ¿no? Entonces, por favor, vea los videos, asista a sus clases siempre que le sea posible. Si no tiene internet usted tampoco porque se le va la electricidad, pues apenas tenga la electricidad, vea las grabaciones, ¿sí? Porque esto es su futuro, su formación. Y como pueden ver, vienen tiempos difíciles, ¿no? Y entonces se necesita de la mayor cantidad de gente formada, educada y sobre todo que sea capaz de resolver problemas y que tenga las habilidades blandas en su máximo potencial para que pueda sostener al resto de la sociedad. ¿Sí? Los docentes somos de una u otra manera parte de los servidores, porque nosotros no somos empleados, somos servidores, ¿sí? Eso significa servir, sea parte de estos servidores que sostienen nuestra sociedad. Entonces usted tiene que verse fuerte, resiliente, resolver, solventar y
Si le toca, como nos está tocando a muchos de sus profesores, grabar un video a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, el rato que usted tenía, tenía agendado quizá para tomar una ducha y justo ese rato va a tener luz y puede escuchar la clase mientras toma esa ducha, pues hágalo, trate de ser multitarea, trate de ser proactivo, trate de resolver, como le digo, porque no podemos quedarnos, ¿sí? Al final del día, el mundo es de las personas que hacen y no de las personas que ponen un pretexto. Sé que es muy difícil, lo vivo en carne propia. Estoy también, como les he comentado, estudiando un programa de doctorado y otra maestría a la par, y a veces es complicado reunirme con mis compañeros de trabajo, de los trabajos de esta maestría o del doctorado, y es complicado sentarme a escribir mi tesis doctoral y tengo que, como les digo, levantarme 2, 3 de la mañana, dormir a las 7 de la noche a veces porque ya se va la luz y necesito descansar, me duermo de 7 a 2 de la mañana y a las 2 ya me levanto a trabajar. O sea, hay que tratar de solucionar porque no podemos quedarnos, porque va a pasar si es que ojalá y empieza a llover y pasa la crisis energética y no podemos empezar donde nos quedamos, ¿sí? Tenemos que avanzar en este tiempo de la manera en la que nos acomodemos y siendo recursivos. Así que les envío un fuerte abrazo, chicos. Sé que es difícil, sé que es complicado, no me cierro ni soy poco empática con lo que ustedes estén viviendo, porque tengo la misma realidad, también se me va la luz 8 o 10 horas seguidas. En la institución donde trabajo a veces no hay luz, a veces sí hay luz, o sea, no es que me puedo conectar allá. He intentado ya la compra de un generador, pero hace mucho ruido y mis vecinos me pidieron desde la empatía que no lo prenda porque es muy ruidoso. Entonces estoy también tratando de resolver, sí, como todos los profes de la modalidad y como estoy segura ustedes también lo están haciendo. Así que les dejo un abracito y espero verles el miércoles, ¿sí? Cuídense mucho y hasta pronto.